Muy buenas tardes, amada familia, ¿cómo está iglesia? La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, nuestra amada familia, la congregación Nueva Vida. Qué lindo es que llegue cada domingo y poder compartir junto a ustedes este mensaje de vida, de esperanza, de alegría, porque las buenas nuevas son buenas noticias. Esa es la palabra de Dios, buenas noticias para tu vida. Y hoy hay buenas noticias para tu vida. Hay esperanza, hay paz en medio de la tormenta, hay algo nuevo que puede comenzar. Quizás estás viendo tu futuro gris, quizás estás viendo que no hay oportunidades, pero déjame decirte que Dios es el creador de las oportunidades. Dios abre un camino donde no lo hay. Dios es un Dios de imposible, que sana, que liberta, que trae paz, que restaura la familia. Dios es un Dios de milagros, es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso lo adoramos, por eso exaltamos su nombre, por eso nos congregamos, porque su amor en esa cruz fue tan impactante en mi vida y en muchos de los que ustedes, en muchos de los que están ahí ustedes escuchando, que eso es lo que produce en nosotros esa exaltación de los atributos de Dios, que Él es bueno, es poderoso, Él es omnisciente, omnipresente. Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento y su amor conquistó nuestro corazón. Lo seguimos porque decidimos amarlo por lo que Él hizo por nosotros, porque dice que de tal forma amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que muera en nuestro lugar. Y eso es una revelación, no se puede entender, hay que vivirlo, hay que tener esa experiencia. Por eso te animamos que en este tiempo de alabanza y de adoración que vamos a pasar a tener, puedas abrir tu corazón, puedas ahí decirle: Señor, acá estoy. Señor, esto es lo que está pasando en mi vida. Señor, este es el milagro que necesito. Señor, esto es lo que yo estoy luchando, lo que me cuesta dejar. Sé que no está bien, sé que no te agrada, pero acá estoy delante de tu trono, a los pies de esa cruz, y me rindo. Por eso te adoro, exalta, invita en este tiempo a vos y tu familia al Espíritu Santo y dale la bienvenida ahí a tu hogar, dale la bienvenida ahí a tu casa y decirle: Señor, yo vine a adorarte, vine a postrarme. Señor, vine realmente a dejar todo de mí para que tú crezcas en mí, y te damos gracias. Por eso ahí levanta tus manos antes de pasar a la alabanza, antes de pasar a este tiempo de oración, y empezó a orar. Te invito a que ores conmigo. Señor Jesús, decirle: yo te entrego este tiempo, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, me rindo a ti y te pido que tu Espíritu Santo ahora llene mi hogar. Antes de ir a la alabanza y a la adoración, agarra a tu familia de la mano y decirle: Señor, llena mi hogar de tu presencia, llena mi vida, llena mi mente de tus pensamientos, y ahí decirle: desecho, ahí en el nombre de Jesús, comenzá a desechar la angustia, comenzá a desechar la tristeza, comenzá a desechar la incredulidad, comenzá a desechar aquellas cosas que te quieren separar de la amistad con Dios, de ese amor. Empezá a decirle: Señor, yo me rindo a ti y echo fuera de mí todo lo que no proviene de ti. Echo fuera en el nombre de Jesús todo pensamiento que no es tuyo. Y ahora sí, con el corazón preparado, blando, ¿no? y por decisión, vamos a pasar este tiempo que viene por delante con la alabanza, la adoración, y disfrutar en su presencia. Oh, gloriosa cruz, donde en mi lugar, con sangre y dolor, el Hijo murió en soledad. Oh, sublime amor, ¿cómo comprender que Dios se entregó deseando tenerme con Él? Me rindo a ti, vengo a tus pies,
tocar otra vez, otra vez. Me rindo a ti, vengo a tus pies. Todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor. Entrego mi ser, me rindo a ti, vengo a tus pies. Todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor. Entrego mi ser. Me rindo a ti, vengo a tus pies. Todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor. Entrego mi ser. Bueno, acá estamos, qué lindo tiempo poder adorarlo, alabar su nombre y cómo nos renovamos. Viene el Espíritu Santo y nos da nuevas fuerzas, ¿no? La presencia de Dios hace que todo lo seco, como decimos siempre, reviva. Dice que aunque el árbol esté seco, al percibir el rocío, dice la palabra, como comenzará a brotar, o aunque esté talado. ¿Cuántos vieron un árbol ahí que de repente ya no estaba el tronco, quedaba un poquito, pero de repente ves que está brotando de ese árbol algunas ramas y algunos retoños verdes? Así es la vida espiritual, así es nuestro corazón. Cuando percibe el rocío, la presencia de Dios, comenzamos a tener vida, comenzamos a tener fruto, comenzamos a fluir. Quiero compartir con vos, pasar a la palabra que la titulamos Cuídate de estas tres. No son tres mujeres, porque cuídate de estas tres significa, parece que hablo en femenino, ¿no? Sino que vamos a ver tres cosas que pueden afectar en nuestro corazón y desenfocarnos de lo que Dios tiene para nuestra vida. Y la palabra está en Mateo 8, vamos a leer del versículo 14 al versículo 21. Marcos 8, del versículo 14 al 21. Dice, y se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Acá está hablando de los discípulos que estaban entrando en la barca con Jesús. Y él les encargaba diciendo, ten cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tenés pan? ¿Aún no comprendéis? ¿No entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos no ven
y teniendo oídos no oyen, no recordáis. Y el versículo 19 dice: cuando partí los 5 panes entre los 5.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y el versículo 20 dice: y cuando partí los 7 panes entre los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y Jesús le dice en el versículo 21: ¿aún no entendéis? Y qué tremenda palabra, ¿no? Esta palabra es una palabra que te desafía, que te revela cuál es la naturaleza de Dios, cuál es el significado de ser hijo de Dios y qué es lo que Dios pretende de nuestra vida, de nuestro corazón. Hay veces caemos en la tentación de ver la vida cristiana como una serie de principios holísticos, universales, ¿no? Y donde quizás podemos caer también en esta tentación de predicar un evangelio que simplemente es un evangelio que nos lleva a ciertos principios que si los cumplimos nos va a dar éxito. Y hay veces la motivación está encerrada en ese éxito que queremos alcanzar. Por supuesto que la palabra de Dios siempre nos lleva a la conquista. Históricamente vemos en la palabra de Dios que siempre Jesús, ¿no? El Padre, peleaba por el pueblo de Dios y las batallas eran ganadas, ¿no? Como David venció a Goliat, no era con su fuerza, sino que era en el nombre, ¿no? del Dios viviente, de Jehová. Nosotros a través de Jesucristo tenemos victoria, nos lleva a la excelencia, nos lleva a ir por más. Pero lo que te estoy queriendo decir que vemos a Jesús cuando caminó en esta tierra con sus discípulos, llevándolos a una conciencia de lo que significaba el reino de los cielos, llevándolos a una conciencia de lo que hacía el pecado en un corazón humano y lo llevaba a esa naturaleza ¿no? que quería que empiece a crecer en el corazón del hombre y que nunca tendría que haber dejado de crecer, que es esa naturaleza en conexión con nuestro Padre que nos lleva a ser como Él es. La Biblia dice: ser santos porque yo soy santo, y hay veces creemos que esto es imposible, pero para eso murió Jesús, para que el poder del Espíritu Santo que no habita en templo venga a nuestro corazón, venga a nuestra mente y seamos transformados en el espíritu de nuestra mente, en nuestro corazón, y ese poder del Espíritu Santo que vino en Hechos 2 nos dio el poder, el dominio propio de conquistar toda área de nuestra vida y estar ahí nuevamente en conexión a través de Cristo en ese diseño original como el Padre nos creó, en continua comunión con Él, y ahí hay victoria en cada área. Pero como te decía, el riesgo es en predicar un evangelio holístico donde ve de encerrar la idea principal y el corazón de Dios, que es ser como Jesús, que es ser como el Padre, nos lleva a tomar el evangelio de una manera muy licuada, una manera donde leemos la palabra y tomamos los principios que nos llevan, como te dije, a donde quiere el hombre siempre llegar, ahí, a esos lugares altos. Pero no nos confundamos, porque Jesús vino a elevar, ¿no? Nuestra conciencia, a decir: el Padre te ama, el Padre quiere lo mejor para vos, pero dice Jesús: quien me ama cumple con mi palabra, ¿no? ¿Y qué te quiero decir con esto? Que cada vez que lees la palabra, como este versículo y estos pasajes que acabamos de leer, vos puedas decirle: Señor, yo separo los principios que me llevan a la conquista, pero detecto que estos son los principios y tu voz que me lleva a esa santidad por la cual vos viniste a morir en la cruz, para vencer el pecado y la muerte que predomina sobre el corazón del hombre. Y qué tremendo este pasaje. ¿Por qué? Porque vos fíjate que Jesús le dice:
2 o 3 cosas que son fundamentales, ¿no? Dice que ellos entran en la barca con Jesús y venían discutiendo por el pan, venían discutiendo porque venían cansados y no tenían pan, tenían solo uno. Y acá vemos un Jesús donde nos enseña que aunque el hombre, nosotros siempre tenemos la mirada en estas cosas que son necesarias, pero que no son trascendentales, que no son fundamentales o aunque son esenciales. Y Jesús le recuerda nuevamente, ¿no?, 2 cosas. Vos te estás preocupando por el pan, pero yo te estoy dando 2 principios fundamentales donde no me diste bolilla. Básicamente Jesús le está diciendo esto, porque en el versículo 15 de Marcos 8 le dice: tengan cuidado y guardados de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y dice después en el versículo 16 que ellos seguían discutiendo entre sí por los panes. Y ahí Jesús, ¿no?, dice: pero no entendés, esto lo digo yo, pero Jesús de alguna manera dice después: no entendés nada, están poniendo la mirada en las cosas de este mundo y así ustedes acababan de ver unos días antes los milagros, le dice Jesús, que yo hice. Dice que acá lo vemos, te lo vuelvo a leer, en el versículo 19 dice: partí 5 panes entre 5.000 y ¿cuántas canastas sobraron? 12, ¿no? Los milagros de Jesús, esa provisión sobrenatural. Dios sabe, amigo, hermano, que tenés necesidad. Jesús en Mateo 6 prometió: buscar primeramente el reino de los cielos, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Claro, buscar el trabajo, te levantás vos a la mañana, te esforzás, haces tu parte y Dios va a hacer lo imposible. Pero Dios nos prometió que no va a haber justo que mendigue pan. Dios nos prometió que Él es un Dios proveedor y que suple semilla para el que siembra. Y tu trabajo y el mío es salir a sembrar, porque la semilla, las puertas las abre Dios. Tu trabajo es moverte y Dios va a abrir las puertas y va a suplir lo que estás necesitando. Pero acá Jesús le empieza a decir: ustedes tienen la mirada, ¿sí?, ciega, son tardos para oír, no ven, están endurecidos en sus corazones. Claro, porque Jesús le decía esto: tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y ellos seguían acá en estas cosas trascendentales del pan, y Dios les recuerda esos milagros, que por qué se estaban preocupando. Habían terminado de ver hacía unos días los milagros de Dios. Y cuántas veces, como estaba diciéndote, nos pasa a nosotros que caemos en esto. Dios hizo cosas en nuestra vida y nos olvidamos. Dios hizo milagros, Dios de alguna manera suplió necesidades, y en los momentos, ¿no?, que nos falta un pan, comenzamos a entrar, ¿no?, en crisis, comenzamos a desenfocarnos. Por eso cuidado, no te desenfoques de Jesús en los tiempos de crisis, porque acá lo estamos viendo al Señor que le dice algo fundamental. Las crisis, las pruebas nos desenfocan de cuidar el corazón, y eso es la esencia del cristianismo. Sobre todas las cosas guardadas, dice Proverbios, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y eso es el Hijo de Dios, estar constantemente pensando, escudriñando nuestro corazón, las motivaciones, junto con el Espíritu Santo que nos ayuda a cumplir la voluntad del Padre. Entonces, vos fijate que le dice: tengan cuidado de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, ¿no? Y como punto 1 yo puse un poco de levadura. Un poco de levadura. ¿Qué significa esto? Mirá lo que dice 1 Corintios 5, capítulo 5, versículos 6 y 8. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Dice: limpiad de la levadura vieja, para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Qué simboliza la levadura? ¿No? La levadura simboliza el pecado. ¿Qué es la levadura? No recordamos que acá en esta palabra dice: porque Cristo es nuestra Pascua, la cual ha sido sacrificada. En Éxodo 12 vemos cómo
Dios le da el mandato a Moisés de cómo el pueblo de Israel tenía que celebrar lo que es la Pascua. Pascua significa seguir de largo, pasar de largo. ¿Y qué es lo que pasó de largo en el pueblo de Israel? La muerte. ¿Qué debía hacer el pueblo de Israel en esa época cuando Dios le advierte que iba, ¿no? Te lo voy a leer en el versículo 12 de Éxodo 12. Esa misma noche dice: pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto personas como animales. Dice: ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Dice: yo soy el Señor, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Qué tremendo es el poder de la sangre de Cristo para aquellos que hemos creído, para aquellos que hemos sido redimidos y hemos invitado a Jesús a nuestro corazón. Acá lo vemos en otra dispensación, 2000 años atrás, lo que el Padre, lo que Dios prepara a su pueblo, ¿no? Diciendo lo que significa la Pascua. Ellos tenían que matar a un cordero, ¿no? Dice que ese cordero que mataban, esa sangre, tenían que pintar los dinteles de su casa, ¿no? Y empezar a celebrar esta Pascua con ciertos elementos, como el cordero y algunas hierbas amargas y los panes sin levadura, ¿no? Y esa era la orden, que los panes no tenían que tener levadura. Ahora, dos significados importantes en lo que estamos hablando. La levadura es símbolo de pecado. La levadura es esa masa agrietada, fermentada, que se mezcla con la nueva masa para que leve, para que fermente. ¿Vieron cuántos habrán amasado una pizza, cómo levanta y la masa se eleva, ¿no? Entonces acá estábamos viendo antes unos principios fundamentales para nuestra vida espiritual, donde Dios le dice a los discípulos, donde Jesús le dice a los discípulos: guardados de la levadura de Herodes, ¿no? Guardados de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Entonces, ¿qué significa esto, no? Las dos cosas que estábamos hablando. La Pascua significaba para ellos que el ángel de la muerte iba a pasar y herir al pueblo, ¿no? De Egipto, a todos los primogénitos y a todos los animales, y iba a herir porque Egipto no dejaba ir al pueblo de Israel, ¿no? Los tenía esclavos, los tenía presos. Y Dios dice: los voy a rescatar, voy a pasar con esta plaga y le voy a enseñar al pueblo de Israel y al pueblo de Egipto quién es Dios. Yo soy Dios. Y dice que cuál es esa sangre que tenían que pintar los dinteles de la casa, simboliza la sangre de Jesús. No, tu vida está cubierta, tu casa está cubierta con esa sangre de Cristo derramada en la cruz. Y cuando venga la peste, cuando venga la plaga, cuando vengan las circunstancias adversas, van a seguir de largo. Eso significaba la Pascua, seguir de largo. Por eso dice que festejemos los panes sin levadura, porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Cristo es nuestra Pascua, Cristo es tu salvación. Cristo y esa sangre derramada en la cruz te libra, te guarda de la enfermedad, de la plaga, de la destrucción. Te libra que, o aunque estés en medio de un mundo que le da la espalda a Dios, que busca otras cosas, vos y tu casa van a ser guardados. Pero esto es por medio de la fe. Por eso vos tenés que creer las promesas, la palabra de Dios y decir: mi casa está cubierta con la sangre de Cristo, mis hijos, y cada promesa de Dios se va a cumplir. La creo, me aferro a ellas y voy a ver la mano de Dios. Y acá vemos, no como el pueblo de Israel, inmerso en un pueblo que adoraba falsos dioses, idólatra, que vivía, ¿no? Con los principios fuera de Dios, y realmente viviendo de una vida totalmente desordenada. Ellos, en medio de esta situación,
Dios los guarda, los libra, y dice que el ángel de la muerte pasa, hiere, ¿no?, a todos los primogénitos del pueblo de Israel, y las casas donde estaban pintadas los dinteles con esa sangre, símbolo de lo que iba a venir un día, esa sangre de Cristo, dice que el ángel por allí no pasó y el pueblo de Israel salió en victoria. Así que vos vas a salir en victoria, vos vas a salir ileso, tenés que creerlo. Ahora, es importante lo que el Señor les dice al pueblo de Israel: sin levadura los panes. Y acá Jesús le está diciendo lo mismo a los discípulos y nos dice lo mismo a nosotros. Tenés que guardarte de la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos, ¿no? ¿Qué significa? Como te dije, la levadura es el pecado, que es una pequeña masa agrietada, ¿no? Dice que fermenta toda la masa. Así es el pecado, una pequeña gota, ¿no?, de barro en una botella de agua pura ya contamina, ¿no? Cuando de repente le damos lugar a esas cosas que Dios no le agradan en nuestro corazón, comienza a fermentarse, ¿no? Comienza realmente a crecer ese viejo hombre el cual Cristo quiere que dejemos atrás. Comienza a venir a nuestra mente pensamientos, ¿sí?, y cosas donde quizás Dios ya nos había empezado a hacer libre. Entonces dice el Señor Jesús a los discípulos: cuidado de la levadura de Herodes y de los fariseos. Los fariseos eran maestros de la ley, ¿no? Que conocían e interpretaban, dice, la ley de Moisés al pie de la letra. Tenían apariencia de piedad, pero la palabra deja en claro que no amaban a Dios. Eso tipifica a la gente que comienza y tiene un conocimiento bíblico terrible, se sabe la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis de memoria, pero su corazón está lejos de amar a Dios. Es esa levadura que comenzó a crecer, que hay apariencia por fuera de ser íntegro, de buscar a Dios y de cuidar el corazón y la mente, pero por dentro no viven lo que dicen, no, ni en su hogar, ni en su corazón, cuando nadie los ve y están delante de una computadora, cuando están a solas con situaciones que tienen que estar cuidando su corazón, simplemente quedó un conocimiento intelectual, pero no hay temor de Dios, no hay miedo, sí, de herir el corazón de Dios. Y dice Herodes, que se cuiden también de la levadura de Herodes. Representa Herodes el amor del mundo, las pasiones, el poder político y las riquezas. Herodes era un rey, entonces dice que Herodes era una persona que había escuchado, ¿no?, acerca del reino, pero que su corazón no lo doblegaba, porque él amaba las cosas de este mundo, él amaba los principios de este mundo, amaba las riquezas, el poder. Por eso Herodes simboliza esa levadura donde vos querés abrazar todavía, siendo un hijo de Dios, el sistema de este mundo. Pero acá vamos a ver algunos pasajes y algunos versículos más donde nos va dando claridad de lo que Dios quiso decir en este pasaje. El punto 2 pusimos: dime con quién andas. Y 1 Corintios 15 dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios quedará quebrantado. Qué importante es en este tiempo cuidarse de la levadura, de cuidarse de aquellas cosas que quieren venir a entrar en nuestro corazón, y para eso también es importante cuidar las amistades. Por eso pusimos: dime con quién andas, cuidar las personas que me empiezo a rodear, cuidar las personas que empiezo, porque tengamos claro algo: Jesús no vino a morir por un mundo justo. Jesús se sentaba con los pecadores, nos vino a salvar, nos vino a abrazar, aún en nuestros delitos, en nuestros pecados. Dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces yo no te estoy hablando que no ames a la gente y no te juntes y te sientes con la gente que no conoce al Señor, que realmente está perdido, que está confundido. Yo no te estoy hablando que no hagas lo que Jesús hizo, porque Jesús nos mandó a hacer, abrazar a este mundo y amarlo.
pero Jesús se sentaba, comía con los fariseos, con los pecadores, les predicaba la palabra, les daba, ¿sí? Les hablaba del reino y seguía. No hacía un lazo, no hacía una amistad. Él estaba enfocado en hacer la voluntad del Padre. Él sabía lo que era cuidar el corazón. Por eso Jesús se retiraba cada mañana a exponer su corazón delante del Padre. Muy de madrugada podemos decir que él comenzaba a hacer su devocional y hablar con el Padre todo lo que pasaba en su corazón y escuchaba su voz para hacer su voluntad. Esa es la clave, que vos puedas tener esa relación que Jesús tuvo con el Padre. Y así sí, andá, movete, abrazá a aquel que conoce a Dios. Pero la Biblia nos enseña que tengamos cuidado de aquellas personas que sí conocen a Dios, que dicen que aman a Dios, pero que realmente, acá dice, no te dejes engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el versículo que leímos antes de Proverbios 13:20, te lo repito de nuevo: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Cómo detecto una mala compañía? Punto A, quien toma la gracia de Dios sin temor. Un poco lo que te venía hablando. Gálatas 5 dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Punto A, quien toma la gracia de Dios sin temor. ¿Qué significa la gracia de Dios? Es ese regalo de Dios que nos dio a través de Cristo, que nos da libertad, que rompió con el poder del pecado y de la muerte en nosotros, donde ya no somos esclavos de ninguna cosa, de nada que nuestra naturaleza carnal nos quiera llevar a ese impulso de hacer nuestra propia voluntad, sino que ahora lo podemos todo en Cristo a través de ese poder que habita en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo, como te dije al principio. Pero claro, dice Gálatas 5, y el libro de Gálatas habla justamente de aquellas personas que comenzaron dando pasos de fe, que comenzaron a conocer la palabra y se empiezan a desenfocar y empiezan a no amar a Dios. Y no amar a Dios no es ser perfecto. Amar a Dios, no es ser perfecto, sino que es tener la intención de amarlo con todo el corazón, con toda la mente y con toda nuestra fuerza, y rendirnos a Él porque Él nos amó primero. Elegimos amarlos y responder a ese amor. Elegimos amar al Padre, a Jesús. Elegimos la compañía del Espíritu Santo. Y nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios porque nos place, porque el Espíritu Santo nos va convenciendo con esa gracia, con ese amor, que todo lo que venga de nuestra carne, de nuestra humanidad, no nos hace pleno, no nos llena. Por eso Pablo decía: olvidando lo que quedó atrás, me extiendo lo que viene por delante y todo lo tomo por basura, lo que antes tomaba por riqueza, lo que antes me daba placer, lo que antes me subía el ego, lo que antes me hacía sentir lleno. Me doy cuenta que comparado con Cristo es basura. Por eso yo te animo a que tengas experiencias con el Señor, porque hasta acá te das cuenta que la riqueza, que las personas, que todo lo que en este mundo te pueda aportar no te va a dar felicidad, sino que cuando Dios te llena, vos vas a dar felicidad, vos vas a llevar luz, vos te vas a sentir completo y vas a ser de bendición. Ahora, dice esto: quien toma la gracia de Dios sin temor. Cuidado de aquellas personas que dicen ser hijos de Dios, pero no aman a Dios. ¿Y cómo lo demuestran? ¿Por qué? Porque dice que el árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da mal fruto. Dice que el árbol bueno no puede dar mal fruto y el árbol malo no puede dar buen fruto. Dice que por sus frutos los vamos a conocer. Y yo no estoy hablando que andes con una lupa espiritual viendo a ver quién se equivoca, porque Jesús dijo: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra, cuando la mujer fue encontrada en adulterio. No, eso está hablando de una mujer que no conocía al Señor, y así si alguien conoce al Señor y se tropieza, vos lo tenés que levantar y ayudar. Yo lo que te estoy hablando es de esa persona, como puso en el punto A, que no tema a Dios, que dice: bueno, Dios me perdona, no pasa nada, no seamos tan exagerados, no, esto tampoco hay que ser fanático, no entendiste nada.
Déjame decirte, hermano, que si vos decís eso, si vos escuchás a alguien que dijo eso, no está entendiendo lo que es el reino de Dios, no está amando a Jesús. ¿Por qué? Porque eso es la falta de temor de Dios. No corresponder a ese amor, no entender lo que es la gracia, la santidad, lo que es ese sacrificio. Entonces la palabra dice que no debemos pisotear esa sangre de Cristo, no debemos tomar ese regalo que Dios nos dio tan grande, tirarlo contra el piso, aplastarlo con nuestros hechos diciendo no pasa nada. Herimos el corazón de Dios, no es lo que Dios nos mandó a hacer, no es la manera que Dios nos mandó a vivir. Por eso cuidado de juntarse con esas personas y hacer lazo. Te vuelvo a repetir, no te estoy diciendo que no estés un momento para darle un consejo, para decirle hermano, le estás cerrando, yo voy a orar por vos, pero no hagas alianza, no camines con esa persona, porque si un ciego, ahora lo vamos a ver después, y otro ciego, que es uno de los puntos, cae en un pozo. El punto B, estamos hablando cómo detecta una mala compañía. Punto B, quien no ama lo que Dios ama. Primera de Juan 2:15, versículo 15 y 16, capítulo 2. Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Dios te llamó de las tinieblas a su luz para que tengas vida eterna. Dios te llamó de las tinieblas a la luz para conectarte nuevamente con la luz que hay en el Padre, con esa eternidad, con esa santidad, con ese propósito divino y con ese regalo que es la salvación, la vida eterna. Por eso no nos confundamos. Acá Jesús nos dice, no améis al mundo ni todo lo que haya en él. No está diciendo que no ames a la gente, te vuelvo a repetir, porque Jesús vino para amar a la gente, pero Jesús no vino a caminar con aquel que demostraba que no tenía la intención de amar al Padre. Él seguía caminando. Entonces dice, los deseos de la carne es el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. ¿Cómo estás en esta área? ¿Qué están viendo tus ojos? ¿No? ¿Cuáles son los deseos de tu carne? ¿Estás queriendo ir corriendo tras lo que este mundo corre, que es plantar un árbol, hacer una casa y prosperar? Ahora te estoy hablando de si tu intención del corazón es esa, entonces dejas de servir a Dios, dejas de poner a Dios en el primer lugar, dejas de tener la mirada primeramente en el reino. ¿Y qué te quiero decir con esto? Hay gente que se desenfoca. Yo no te estoy hablando que dejes de trabajar y que dejes de hacer lo que tenés que hacer para servir a Dios. Te estoy diciendo que realmente Dios, su servicio y su voluntad esté primero que las demás cosas. Y no te estoy hablando de irresponsabilidad, te estoy hablando de prioridad. Que si vos en tu corazón tenés esta intención de verdad, te vas a dar cuenta que Dios te abre las puertas para servirle, Dios te abre las puertas para que puedas hacer su voluntad, y es Él el que acomoda tu trabajo, es Él el que acomoda toda tu agenda. Y esto yo lo viví desde el día que empecé a caminar con Dios. Jamás me hizo faltar nada. Siempre Dios acomodó mis tiempos, acomodó mis horarios. ¿Por qué? Porque prioricé poner la mirada en Jesús. Por eso dice que no ames el sistema de este mundo, que tengas cuidado con tus ojos, que tengas cuidado con los deseos de tu carne, porque este mundo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces dice, ¿quién no ama lo que Dios ama? Si vos ves a alguien que ama estas cosas que están en el mundo y dice ser un hijo de Dios, bendecilo, orá, cubrilo, no lo juzgues jamás, porque esa no es la misericordia de Dios. Pero no hagas alianza, no camines junto con esa persona. Juntate, como dice la palabra que leímos antes, con sabios. El sabio teme y ama a Dios y va a ser sabio en todo lo que haga. Dice el punto C,
cuando un ciego te quiere guiar. Proverbios 22, 24, 25, los versículos. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tienda lazo para tu vida. Esto es lo que te vengo hablando. Acá está dando el ejemplo de un hombre iracundo, pero hay algo clave que dice: no te asocies. Lo que te decía, asociarte, caminar juntos, hacer junta, hacerte con esa persona una persona íntima, hacerte una persona con pinche. No, amigo. Si haces eso, vas, como dice acá, a aprender de sus maneras y eso va a ser un lazo para tu vida. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la forma? Cuando vos te encontrás en esta situación y ahora te estás preguntando: ¿y entonces qué hago con esta persona? Yo vengo caminando con esta persona que es cristiano, pero me doy cuenta que sí, que es todo lo que el pastor está hablando. Sentate, sé sincero y decirle: mira, amigo, yo te amo, yo te quiero, pero yo quiero más de Dios. Y yo hay cosas que no voy a pensar. Hablar con vos, las voy a dejar de hablar, las voy a dejar de mirar. Estas conversaciones no van a estar más. Estos pensamientos, esta filosofía. Yo, ¿sabes qué? Quiero más de Dios. Entonces, estas cosas no las permito más. Si la persona cambia, lo ganaste y lo bendecís. Y si la persona te das cuenta que no quiere eso, seguí tu camino. Porque Dios va a demandarte lo que Él quiere para tu vida. Entonces, deja que el otro siga su propio camino. Así que anda por más en este tiempo. Y el punto 3, para terminar, ¿no? Dijimos: cuídate de estas 3. Una era de la levadura, esas cosas pequeñas como esa masa agrietada, ¿no? Que simboliza el pecado, que no se tiene que mezclar con la nueva masa porque la fermenta. Comenzaste este camino con el Señor, no permitas mirar atrás, no mires para atrás. No te vuelvas a acordar de las cosas viejas, de esas cosas que te pide tu carne. Avanzá hacia eso nuevo que Dios tiene, porque Dios tiene cosas hermosas para tu vida, ¿no? Esa es una de esas 3 cosas. Y el otro punto era: dime con quién andas. Y el punto 3 dice la incredulidad. Vos fíjate que acá Jesús le dice que eran duros, tardos de oír, duros en sus corazones, y hasta le termina diciendo, ¿no? En el versículo, ahí te digo, en el versículo 21 de Marcos 8 le dice: aún no entendéis. En otra versión dice: y todavía son torpes, ¿no? ¿Por qué? El punto 3 pusimos la incredulidad. La incredulidad te deja ciego, duro de corazón. Y Jesús les dice: pero acabo de hacer milagros con 5 panes. Dice: con algunos peces les di de comer a cientos. Dice: de personas, lo vieron con sus ojos y ahora en la crisis ya se están olvidando. Por eso no permitas que la incredulidad, que venga el desánimo. La incredulidad te trae desánimo, te desenfoca del plan de Dios y te olvidas de lo que Dios ya hizo, como los discípulos. Subieron a la barca, tenían un pan, les agarró el hambre y entraron en crisis. Por eso no permitas en este tiempo que la incredulidad venga a robar todo lo maravilloso que Dios tiene para tu vida. Hebreos, vos sabés que dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El libro de Ezequiel le dice, habla, ¿no? Le dice Dios a Ezequiel: ¿qué ves, Ezequiel? En medio de un valle de huesos secos. Y él veía huesos secos, no todos cadáveres. Y Dios le dice: profetiza, declara la palabra y dile a esos huesos secos que cobren vida. Entonces, en este tiempo yo te animo, cuando viene el desánimo, y a mí me pasa y le pasa a todos, y cuando viene la incredulidad, cuando ves que las cosas no están resultando como querés, Dios te manda, como Ezequiel, profetizar sobre ese valle de huesos secos donde no hay vida, donde había
cadáveres. Le dice, profetice, declara sobre esos huesos secos que tomen vida. Y dice que esos huesos secos cobraron vida, se formaron los tendones, se formaron los músculos y comenzó a levantarse ese ejército de cadáver, de huesos secos cobraron vida. Eso simboliza un milagro, el poder que tiene la palabra de Dios cuando vos profetizás y declarás la palabra, cuando vos comenzás a declarar las cosas que no son como si fuesen. Todo lo que está seco, todo lo que está muerto comienza a revivir. Por eso hay veces, hay cristianos que nos pensamos en algunos momentos de nuestra vida que si lloramos todo el tiempo y entramos en autocomiseración, Dios nos va a escuchar más. Hay un tiempo para llorar, dice el libro de Eclesiastés, que todo tiene un tiempo debajo de este sol. Hay un tiempo para plantar, para arrancar, para construir, pero vos tenés que saber que hay veces hay un tiempo donde lloraste en la presencia de Dios, donde le dijiste lo que necesitabas y está bien porque el Padre quiere escucharte. Dice que el que siembra con lágrimas va a recoger con regocijo. Dice, clama a mí, yo te responderé. Y eso está bien, pero hay un tiempo donde tengo que dejar la autocomiseración, el clamor. Dejé la carga ahí en el altar, me levanto y empiezo a profetizar. Yo declaro que lo que Dios dijo que se iba a cumplir en mi vida se va a cumplir. Yo profetizo que no hay justo que mendigue pan. Yo profetizo y declaro que Dios prometió que iba a darme semilla para que siembre y que iba a recoger de ese fruto, de esa semilla que iba a crecer. Yo profetizo que por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanados. Declaro sanidad en mi hogar. Por esto ese es un tiempo glorioso. Recordá como Jesús le dijo a los discípulos, en el momento de crisis, te faltaba el pan, estabas entrando en una barca, acordate que lo más importante son los principios eternos que te llevan a ser como Jesús, a la santidad, a ser íntegro, a ser santo como dice Jesús y como dice el Padre, ser santo porque yo soy santo. Entonces acá esta palabra, para resumir que leímos, te da un principio claro. Fíjate de no entrar en crisis, de no desenfocarte en los momentos de dificultad, porque yo soy el Dios que vuelvo a hacer milagros. Escuchá mi voz, mis consejos y lo fundamental, cuídate de la levadura, cuídate de tu corazón, cuídate de hacer la voluntad de Dios. Así que Dios te bendiga, que tengas una semana de gloria, una semana de poder, que puedas esta palabra escucharla, meditarla y que antes de irnos vamos a orar. Vamos a orar para que Dios pueda enfocarte en lo que te tenga que enfocar. Señor, te damos gracias en este tiempo. Yo oro por mis hermanos, oro por la Congregación Nueva Vida, oro por cada hijo de Dios, por cada persona que nos está viendo por primera vez. Y yo te pido, Señor, que venga revelación de tu gracia, de tu sacrificio, de tu amor. Tu gracia, tu amor, tu sacrificio no se compara con nada de este mundo. Tu llenura nos lleva a ser tan plenos como en ese diseño original. Vos nos llenás de tal manera, Señor, que nada de lo que nos pueda dar este mundo puede saciar nuestra sed, nuestro hambre. Señor, tú nos haces pleno. Por eso ahí donde estás, decirle, Señor, yo te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego lo que veo, lo que pienso, te entrego mi vida y te entrego también estas relaciones. Señor, que quizás estaba caminando, haciendo alianza y sin darme cuenta estaban siendo un lazo, desenfocándome de la voluntad de Dios. Hoy renuncio a esas personas, las amo, las bendigo, pero me planto para decirle a esta gente cuál es mi decisión, que es seguir a Cristo y ciertas cosas no hablarlas, no verlas ni charlarlas nunca más. Decirle ahí, Señor, yo voy por más, voy por todo lo que tenés para mi vida. Yo bendigo, ahí donde estás, decir, yo bendigo mi vida, mi casa, mi familia y todo lo que hago. Amén. Dios te bendiga. Escribinos ahí en el chat en vivo, déjanos tu mail si no te congregás, si no estás perteneciendo a ninguna iglesia, si no vas a ningún grupo, nos escribís, te vamos a contactar, queremos orar por vos. Dios te bendiga, buena semana.
Tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello que esté muerto dentro de mí, dentro de mí. Profetizaré en este lugar, se moverá tu gloria. Hoy fluye, consume y pudre el yugo, tu gloria. Hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. Aquello que esté muerto dentro de mí, dentro de mí. Profetizamos, Yeah. profetizaré en este lugar. Se moverá, se moverá. Declara tu gloria. Hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. Tu gloria. Hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. Vamos, levanta tus manos y declara. Yeah. Se pudre el yugo. ¿Cuántos declaran que el yugo se rompe en la República Dominicana? La vida del Espíritu. Trae vida a este lugar, trae vida a este lugar. Dilo. Trae vida a este lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, Espíritu Santo.
lo que estuvo operando con opresión para hacerte mirar las cosas de abajo, solamente las cosas naturales, las cosas materiales, solamente lo temporal, solamente mirando tus limitaciones, tus debilidades. Un yugo que te empuja solamente a ver imágenes de hombres y vanidades. Hoy, la gloria de Dios es Cristo en nosotros que pudre todo yugo. Ahora levanten sus cabezas, puertas eternas, República Dominicana, Venezuela, naciones de la tierra, levanten su cabeza y entrará el Rey de Gloria. Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Es gloria, es gloria, es gloria. Y pudre el yugo, pudre el yugo. Su gloria hoy fluye con su poder. Pudre el yugo, pudre el yugo. Vamos, que salga de ti tu mejor alabanza. Vamos, levanta tu voz, levanta tu voz. Que salga tu mejor alabanza y que pudra todo yugo en la República Dominicana. Tu alabanza pudrirá todo yugo. Tu canto pudrirá todo yugo. Hoy es el día para dar gracias. Hoy es el día donde jóvenes se reunieron para provocar que la gloria de Dios pudre el yugo. Vamos, decláralo, decláralo, decláralo. Tiempo de gloria, tiempo de gloria. Solo hay Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo. Las voces. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo. Jesucristo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que solo hay un nombre sobre todo nombre. Todo ojo verá la gloria de Dios. Todo monte será bajado, todo orgullo se bajará. El valle será levantado, los humillados serán exaltados. Todo lo torcido se enderezará. De donde comenzó la idolatría, también se despierta una nueva generación que pone a Cristo en el lugar más alto. Se abre la puerta del continente para que entre el Rey de Gloria. Jesucristo, cantamos. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Ahora comienza ahí donde estás, que te venga la certeza de que la gloria no es algo que va a venir de afuera, sino que es Cristo en nosotros. Esperanza de gloria para esta generación. Presencia de Dios ahora ahí donde estás, que pudre el yugo de la esclavitud, de la opresión, y respiras el oxígeno del cielo. Y recibes soplo de vida.
estaba muerto, lo que parecía un cementerio espiritual, los huesos se unen, se despiertan, se levanta. Con el soplo del Espíritu Santo, un ejército de adoradores se escuchará.